El tema de hoy, asertividad equilibrada, ni sumisión ni agresividad. Ok, la asertividad. Pues algunos hasta pueden llegar a desconocer esta palabra, ¿no? Así es, que esa asertividad, una manera muy sencilla, es una comunicación equilibrada. Ok, Una comunicación equilibrada donde tenemos dos palabras: respeto y defensa. Donde respeto las creencias, las opiniones de los demás, pero también defiendo mis opiniones y mis creencias. Es una habilidad social que necesitamos. Y aquí utilizo también los siguientes acrónimos: SANO, COLINA y DIDE. SANO es una sana autoestima, o sea, es expresar y a través de ellos voy a tener una sana autoestima. La N es de negociar, o sea, es negociar. Y recuerden que yo menciono que negociar es escuchar al otro sin dejar de ser tú, o sea, respetando, pero también expresando mis opiniones. Y la O es de opinión, o sea, respetar mis opiniones y respetar las opiniones de los demás. La palabra colina tiene que ver primero con construir, con comunicar, pero construyendo, poniendo límites, por eso es LI, límites. Y finalmente la N de nosotros, preocuparnos por nosotros mismos, pero al mismo tiempo aceptar con amor propio también a los demás y nosotros también en nuestro amor propio. Y finalmente defendiendo nuestros derechos, expresando lo que sentimos. Ahora, no se trata de convencer, ¿verdad? No se trata de convencer, se trata de respetar las opiniones, las creencias, las maneras de actuar de las demás personas, pero también defendiendo lo de nosotros, pero no se trata de convencer realmente. Bajo esta situación necesitamos entender que hay comunicación agresiva, comunicación pasiva, comunicación agresiva pasiva y comunicación asertiva. Voy a dar un ejemplo personal. Cuando yo tenía aproximadamente 8 años, resulta que yo soy de Delicia, Chihuahua, y ahí no se le dice tío más que a los que son de sangre o tío político, etcétera. Pero mi padre, que en paz descanse, siendo hijo único, sí había unos tíos que les decíamos tíos de cariño, como en Monterrey se utiliza. Y estábamos cenando en la casa de ellos, ya habían cenado mis hermanos y me tocó esa vez que mi padre estuviera todavía en la cocina de mi tía Anita y paso a cenar, yo tendría unos 8 años y mi tía sabía que no me gustaban los tamales. Entonces me dice, ¿qué te hago de cenar, Fernandito? Sí, va, pues dale tamales igual que los demás. Dijo, no, es que no le gusta. ¿Cómo que no te gustan los tamales de tu tía Anita? Son los mejores de Delicia, Chihuahua. Y tal vez sí eran los mejores, porque después uno de sus hijos puso franquicia sobre eso y era una receta muy buena. Pero me dice, pruébalos, y mi padre insistía mucho, pruébalos y pruébalos. Bueno, finalmente me dan un tamal. Yo teniendo 8 años me dice mi tía, bueno, ¿te gustaron? Dijo, no, no me gustó, te contesto. Finalmente me da otra cosa de cenar y ya cuando vamos de regreso a nuestra casa, cuando me subo al carro, mi papá está muy molesto, muy enojado. ¿Cómo te atreviste a decirle que no? Y yo en mis 8 años le contesto, pues si le digo que sí, siempre me va a dar tamales. Le dije, de una manera, ella ya sabe que no me gustan los tamales. Dice, pero por diplomacia se debe hacer. Y después yo reaccionando, reflexionando años después, fue lo mejor que pude haber hecho. Y es lo que mejor que podemos hacer muchísimas veces, poner nuestros límites, saber decir que no, ¿verdad? Y eso es una comunicación asertiva. La comunicación agresiva es aquella comunicación que no respeta a los demás, que no tiene empatía, que no me importan tus sentimientos, Valeria, ni tus sentimientos, Sofi, simplemente yo expreso lo que siento, no importa a quién pisotee. Es una comunicación agresiva. Una comunicación pasiva es donde yo no respeto mis sentimientos, permito que terceras personas decidan por mí. Generalmente una persona con una comunicación pasiva no es conflictiva, pero qué frustraciones carga y qué resentimientos llevamos en nuestra vida porque no podemos defender nuestros propios intereses. Claro. Una comunicación agresiva pasiva es aquella donde no pongo en alto ni a los otros ni a mí mismo, pero
generalmente es confusa, es mala la comunicación y sobre todo pongo muchas excusas. ¿Cómo es una comunicación asertiva? Una comunicación asertiva es donde yo expreso mis sentimientos, defiendo mis sentimientos, mi manera de pensar, pero también respeto, por más, aunque esté en desacuerdo, respeto la de los demás. Y eso es una parte muy importante. Ahora, ¿de qué manera podemos tener técnicas que nos ayuden a la asertividad, verdad? Una de ellas es la famosa aseveración. Cuando me preguntan, oye, ¿por qué te comiste eso? Pues puedo contestar, ¿qué te importa? Sería muy fuerte, pero puedo contestar simplemente porque me dio la gana, porque me gusta. Es una manera, simplemente me como eso porque me gusta. Es una aseveración directa, ¿verdad? Hay otra que se llama el disco rayado. Oye, te invito a que vayas a este lugar, no me interesa. Me vuelven a decir y vuelvo a contestar lo mismo. Oye, pero es que no me interesa y no me interesa y no me interesa. Y es un disco rayado, siempre voy a contestar lo mismo, no me apetece, no me apetece, no me apetece. Y hay otra que se conoce como el error asertivo. El error asertivo es, oye Valeria, ¿por qué no llegaste a tiempo a la cita? Y tú contestas, ¿sabes qué? Se me olvidó, reconozco que fue un error, pero generalmente no soy así. Generalmente no soy esa persona, en esta ocasión se me olvidó. ¿Qué te parece si quedamos para otro día? Ya con la finalidad de cumplir con lo que te dice. Entonces se le llama el error asertivo. Entonces, básicamente podemos decir que la asertividad es un desarrollo de mi capacidad verbal y la puedo utilizar para todo, para mi trabajo, para mi familia, con mi pareja. Es algo que voy a tener que construir para tener mejores relaciones. Definitivamente, ahora, no nada más verbal. Generalmente se utiliza verbal y tal vez sea lo más importante, pero algunas veces mis actitudes y mis acciones dicen muchísimo mi lenguaje no verbal, ¿verdad? Hay una parte que viene relacionado con cuando la persona está muy molesta. Por ejemplo, yo que me quedé padre soltero con mi hija de 15 años y mi hijo, llega un momento en donde está muy enojada, por ejemplo, mi hija me cierra la puerta de su cuarto y no quiero saber nada de ti, etcétera. Lo peor que puedo hacer es ir y tocar en ese momento y querer hablar con ella. Simplemente voy y toco y le digo, te veo en varias horas y dejo que pase el momento, ¿verdad? Esa es una manera también asertiva. En el momento que ella se le pasa el enojo, platico con ella por qué sucedió, bajo qué circunstancias. Hay otra situación también que es la ironía, donde tú me dices, oye Fernando, eres muy pedante. Yo me puedo defender, pero también lo puedo aceptar. Le digo, sí, tienes razón. Y te desarmo de esa manera, sí, soy pedante, ok. Es una situación, es un error mío como persona, etcétera, pero lo acepto también. Hay otra también donde es el aplazamiento asertivo. Algunas veces la mejor decisión es no tomar una decisión en ese momento, sino simplemente aplazar. Cuando yo estoy demasiado molesto, demasiado enojado, algunas veces no me conviene en ese momento contestar porque voy a herir y es simplemente aplazar. Prefiero calmarme, como dicen, pensar hasta 20, 30, si no es que hasta 100 y calmarme. Lo que sí es muy importante mencionar es, ¿por qué nos sirve el ser asertivos? Nos sirve en lo familiar, nos sirve en las organizaciones, me sirve como jefe, me sirve como subordinado, me sirve en todas situaciones de la vida. Lo curioso de la vida es que hay personas, y voy a dar el caso, se dice el pecado mandó el pecador, de una persona con un puesto muy alto en una organización, una persona que me tocó ser coach de ella, una persona que tenía a su cargo más de 200 personas, capaz de tomar decisiones muy importantes para su empresa, de mucho dinero, etcétera, pero no era capaz de decirle a la persona que tenía de empleada doméstica en su casa que no se comiera algo porque lo iba a utilizar para un pastel. No era capaz. En ese momento ella se sentía inútil, se sentía, no puedo decirle. Por ejemplo, tengo unas fresas que voy a usar para un pastel en la noche y la empleada se las podía comer, que trabajaba para ella, y no era capaz de decirle, oye, no te las comas, sino simplemente lávalas antes de comértelas o algo por el estilo.
Y cuando trabajas eso, hay situaciones que son ridículas tal vez, pero para esa persona no conocemos su historia de vida, no conocemos el por qué no es capaz de resolver esa situación. Y ahí es donde necesitamos ayudar a las personas también a que logren la asertividad, a que logren la comunicación. Y algunas veces parece que nos estamos ahogando en un vaso de agua, pero nadie conoce mi situación, nadie conoce cuál es el vaso de agua en el que me ahogo y por qué me ahogo, debido a mis circunstancias, debido a mi pasado, debido a la mochila que yo voy cargando. Doctor, y en ese caso, porque bueno, creo que todos conocemos demasiadas personas que no pueden decir que no a algo, y claramente pues eso es un daño que te estás haciendo a ti mismo. ¿Qué tipo de ejercicios o qué podemos hacer nosotros como personas como para ir practicando eso de expresar lo que sentimos, de simplemente decir no quiero hacer algo que tú me estás pidiendo? Mira, hay varias técnicas, Sofía. Una de ellas es pararme frente al espejo. Pararme yo mismo frente al espejo, imaginarme a la persona ahí y verme qué pasa cuando yo digo que no. La otra es con una persona que tengas muchísima confianza, hacerle decir, oye, vas a actuar tú como mi mamá, a un amigo, una amiga, etcétera. Y porque no le puedo decir a mi madre algo, tal vez no puedo decirle a mi hijo, etcétera. Algunas veces es poner la silla vacía enfrente de uno, imaginarse a la persona sentada y le dices, para atreverte a decirlo después. Todo Esa es mientras sea buena. con respeto, mientras sea con asertividad, es válido. Una fotografía, a lo mejor, tal vez, cerrar tus ojitos, concentrarte en esa historia, que Así recordarle, revivir y decir, híjole, yo creo que pude haberle dicho esto, la próxima vez voy a reconocer un momento parecido y voy a tratar de usar palabras diferentes. Un poco a Definitivamente. poco, ¿verdad?